un podcast de Cooperativa. Como decíamos hace un ratito, vamos a hablar de nuestro querido cerebro, y a veces olvidado, porque nos olvidamos que existe incluso. A propósito de los olvidos. ¿Por qué? Porque ayer fue el Día Mundial del Cerebro, y para prestar atención, porque muchas veces tenemos olvidos, no nos podemos concentrar bien, no podemos dormir bien. ¿Qué significa eso? ¿Cómo prestarle atención? ¿Cómo cuidar nuestro cerebro? Es lo que queremos conversar con la doctora Dominique Lister, que es neuróloga del Centro de Neurociencias de la Clínica Universidad de los Andes. Hola Dominique, ¿cómo estás? Buen día. Hola Cecilia, hola Sebastián, buen día. Gracias doctora por estar con nosotros. Yo sé que todo tiene que ver con todo, pero yo sé que me va a entender el ejemplo. Nos preocupamos mucho del colesterol, nos preocupamos mucho de la presión, nos preocupamos un poco del cerebro. ¿Es verdad eso o ni tanto? Yo creo que en parte es verdad, porque pero una cosa lleva a la otra, y tú bien lo dijiste, Sebastián, o sea, al estar cuidando nuestro colesterol, al estar cuidando nuestra hipertensión, si es que tenemos, cuidar el azúcar, también de forma secundaria estamos cuidando nuestro cerebro, así que no está tan olvidado como pensamos. Pero propiamente tal del cerebro, digo yo, a propósito de estos ejemplos que poníamos cuando contábamos que íbamos a estar conversando con ustedes, estoy agotado, no logro concentrarme, y uno como que le sigue echando un poco para adelante, como que pocas veces nos detenemos a pensar con el mismo cerebro en el cerebro. Eso es cierto, porque la verdad es que muchas enfermedades neurológicas se pueden prevenir o detectar precozmente, pero el tema es consultar y consultar a tiempo, porque muchas veces los síntomas de estas enfermedades se pueden manifestar de forma muy sutil o muy larvado en el tiempo. Entonces ahí son cosas que tenemos que estar atentos. Por ejemplo, no es normal no estar durmiendo bien, o tener en el fondo problemas de memoria, o tener cambios de humor que sean muy importantes, cambios en la conducta, etcétera. Entonces también hay que estar atento a estos signos que uno tiende a normalizarlos porque piensa que en el fondo como que está en una etapa estresante. Vivimos en un mundo muy estresante, pero hay que tratar de ponerle ojo a esos síntomas para poder prevenir otras enfermedades. Estamos conversando con Dominique Lister, neuróloga del Centro de Neurociencias de Clínica Universidad de los Andes, a propósito del Día del Cerebro que fue ayer. Hay algo muy común, me pasa con muchas personas con las cuales uno conversa, los pequeños olvidos frecuentes en las actividades de todos los días. Y el miedo que da es, hoy me estoy olvidando de todo. Y cuando uno muchas veces consulta, dicen, no, eso es normal, a todos nos pasa, que no te hagas problema, si te olvidas algo es normal. En fin, ¿cuándo yo me puedo dar cuenta de que es normal o no es tan normal estos pequeños olvidos? A todos se nos olvidan de repente las cosas, ¿cierto? De repente a todos se nos queda la llave, o dónde dejé mi celular, o voy a la cocina y no me acuerdo qué es lo que estaba buscando. Si es algo puntual, no hay mayor problema. Siempre hay que tener ojo, porque si vivimos en un mundo con mucho estrés, o estamos con mucha carga laboral o mucha carga familiar, vamos a presentar mayores olvidos, y estos van a ir como aumentando un poco más. ¿Cuándo es importante y necesario absolutamente consultar? Cuando estos olvidos me están afectando mi vida diaria. Me afecta mi forma de, por ejemplo, trabajar, ¿cierto? Me pierdo. Se me olvidan en el fondo cosas muy importantes, o se me olvidan en el fondo quiénes son personas, ¿cierto? Esos son puntos de alarma que me dicen que tengo que ir a consultar de forma precoz. Ya. Ahora, esto de los ir a consultar de forma precoz, ¿qué te pueden diagnosticar? ¿Usted tiene un principio de Alzheimer? No necesariamente, de repente en el fondo pueden haber otras causas de por qué estoy con alteraciones y pequeñas fallas de memoria, como por ejemplo el dormir mal, ¿ya? Si no estamos durmiendo de forma adecuada o nuestro sueño no es reparador, sí vamos a tener pequeñas afectaciones en la capacidad de atención al día siguiente, vamos a estar más desconcentrados, nos va a costar más memorizar cosas, y eso tiene que tratarse en el fondo primero tratando el problema del sueño. Claro. El sueño. Uh-huh. ¿Por qué? Y el sueño, de hecho, es una de las formas en las cuales podemos cuidar nuestra salud cerebral, ¿ya? Porque en el fondo tenemos que dormir bien, que significa dormir las horas adecuadas para nuestra edad, pero no tan solo dormir las horas que necesitamos, sino que ese sueño tiene que ser un sueño que sea reparador,
yo al otro día me tengo que levantar y tengo que sentir en el fondo con ganas, ¿cierto? Renovado, recuperado de mi noche anterior para poder iniciar un nuevo día. Si eso no está pasando y de forma consistente, o sea, llevamos más de 2 semanas con estos síntomas, sí es necesario consultar con un especialista. Sí, otra cosa importante es, por ejemplo, si uno ronca, ¿cierto? También es muy importante consultar si uno ronca. Sí, ahora, eso es lo que me llama la atención, sobre todo ya cuando empezamos a ser un poco más grandes, los ciclos de sueño son un poco más cortos, porque ahí uno dice, bueno, como ya no prefiero despertarme antes, porque además si duermo muy largo me dan ganas de seguir ahí acostado, y si me despierto más temprano, ando con las pilas un poco más puestas. Es complejo también regular ahí cuando el sueño está bien o cuando no está bien. Sí, Sebastián, eso tienes un muy buen punto ahí, es cierto. El adulto promedio debiera dormir más o menos entre 7, 8, 9 horas, entre 7 y 9 horas. ¿Ya? Estamos mal, Cecilia. Estamos mal. Pero hay personas que con 7, 6 horas andan muy bien, y eso no significa que tengan necesariamente que dormir las 9 horas, ¿me entiendo? Uh-huh. Basta en el fondo con que yo las horas que duerma, ojalá estén dentro de ese promedio de 6, 9 horas, pero que sea un sueño que sea reparador. Uh-huh. Ahora, doctora, cuando yo creo que en los últimos años ha cambiado algunas cosas de diagnósticos para usted, presumo que sí, espero que me lo confirme, porque la irrupción del teléfono, no solamente, siempre lo hablamos mucho en los chicos, los cuidados que hay que tener con los niños, el uso del teléfono y todo eso, pero con los grandes también se pasan, y esto del scroll infinito, y que la gente se queda mirando el teléfono, genera un agotamiento que de repente es medio invisible. Es así, sí. En parte porque si hacemos scrolling de noche y estamos todo el rato frente a las pantallas, particularmente la pantalla del celular, lo que hace es retrasar un poco el inicio del sueño. Y otra cosa que hace es que este sueño que tengamos sea un sueño fragmentado. Uh-huh. Y otra cosa de las pantallas, poco conversadas en verdad, pero yo creo que todos sabemos que es así, que el hecho de usar pantallas nos ha aislado un poco de tener conexiones sociales que sean verdaderas, de persona a persona, en el momento real, ¿ya? Y el hecho de tener esa estimulación cognitiva, o sea, tener un vínculo cercano con otras personas, también se ha visto que protege el cerebro de enfermedades cerebrovasculares, de demencia, de Alzheimer, de accidentes cerebrovasculares. Es súper importante la conexión humana, ¿ya? De hecho, se ha visto que gente que vive sola, más aislada, es más propensa a tener enfermedades neurológicas que personas que llevan una vida social más activa. Dominique, es muy difundido el tema y el temor del consumo de algunos medicamentos que pueden afectar el tema de la memoria. Los antidepresivos, o las pastillas para dormir, o ciertos medicamentos incluso para el dolor. Por ejemplo, se comenta mucho la pregabalina. Eso si tú lo tomas a largo plazo te puede provocar Alzheimer. Ese tipo de cosas. ¿Están así? ¿Cómo distinguirlos? Hay algunos medicamentos efectivamente que producen mucha dependencia y que a la larga sí se ha visto que colaboran con el deterioro cognitivo, ¿ya? Idealmente estos medicamentos como los inductores del sueño, ¿cierto? O las benzodiazepinas, hay que intentar tomarlos por el menor tiempo posible, no de forma tan prolongada, ni tampoco es tan aconsejable en personas que son más mayores. Uh-huh. ¿Y esa que te preguntaba, la pregabalina? La pregabalina, la verdad es que en general no tiene tanto asociación con un deterioro cognitivo propiamente tal. De hecho se usa, pero sí lo que puede hacer es afectar más como la atención, la memoria, no gatillar de frente a una demencia, pero sí puede colaborar con eso. Y los dolores de cabeza recurrentes, dicen ustedes, también es una señal. Eso que pasa con los dolores de cabeza recurrentes, en particular con las personas que tienen migraña crónica, que puede, si la migraña no está tratada, puede generar ciertos daños en la microvasculatura cerebral que a la larga se podría traducir también en algún tipo de mayor deterioro cognitivo. Uh-huh. Cuando tú, perdón, Sebastián, sí. Para cerrar esto, y cuando tú dices, ustedes dicen dificultad para concentrarse o mantener la atención, ¿el déficit atencional es una cosa o el cerebro no está funcionando? A ver si nos puede aclarar ese punto. Eso sucede mucho, es una muy buena pregunta porque llega mucha gente a la consulta a decir que no me concentro, pero yo para poner atención tiene que ver varias cosas en juego, o sea, muchas veces uno dice no me concentro, tengo déficit atencional, quiero una pastilla para concentrarme, pero miremos más a fondo qué es lo que está pasando. ¿Estoy durmiendo bien?
estoy comiendo bien, tengo el ánimo bien o estoy, por ejemplo, pasando por un evento depresivo. Todas estas cosas, si es que no se tratan, pueden darme alteraciones a nivel de la atención, de la memoria y yo rendir menos en mi trabajo, en el estudio, en lo que sea. Y si yo doy una pastilla para la concentración sin tratar lo anteriormente dicho, no saco nada al final, porque estoy como apagando el incendio, pero no estoy tratando la causa finalmente. Uh-huh. Entonces vamos a seguir en este círculo vicioso y muchas veces es eso. Y uno piensa que necesita algo para concentrarse, pero en verdad lo que hay que ir a hacer es tratar los trastornos del sueño, ahora, tratar... Pero los médicos le dan a los jóvenes que están estudiando, por ejemplo, trabajando, que tienen el problema de concentración, muchísimo de esas pastillas. Está muy extendido esa cosa. Sí, porque existe también harto déficit atencional en la población, pero siempre es importante descartar todas las otras cosas antes de decir que es netamente un déficit atencional y dar medicamentos para la concentración. Claro, porque convengamos que el diagnóstico ha evolucionado bastante del déficit atencional. Antes, cuando éramos nosotros más chicos, nada, uno pasaba por flojo, por desconcentrado, por porro. Ahora, ahora no. Sí, yo creo que antiguamente uno tenía que lograrlo nomás como fuera, ¿cierto? Pero ahora se está diagnosticando más, haciendo más el diagnóstico. Y en adultos es importante eso. Ahora, doctora, le quería preguntar alguna cosa que también pasa mucho, sobre todo con la gente más grande. Dicen, no, yo juego sudoku, hago sopa y letra, tengo que estar con el cerebro funcionando por la memoria, porque me ayuda la memoria. O incluso conozco de gente que se ha puesto a aprender idiomas cuando ya están más grandes y todo, para mantener el cerebro activo. ¿Eso sirve también o no? Sí, es súper bueno, es una forma de estimulación cognitiva, el leer, aprender cosas nuevas, jugar ajedrez, resolver acertijos, el típico sudoku, ¿cierto? Vincularse con otras personas, tener un grupo de donde hacemos actividades, también es una muy buena ayuda para mantener la salud cerebral. Para ir cerrando, ¿qué dirías tú a una persona cuándo debe ir a consultar a un neurólogo o una neuróloga? Yo creo que el cerebro se tiene que cuidar desde que somos muy jóvenes, o sea, a lo largo de toda la vida tenemos que hacerlo, y gran parte de cómo cuidar nuestro cerebro es teniendo buenos hábitos y estilos de vida saludables, que eso es fácil decirlo, pero no tan fácil hacer. ¿Qué señales a mí me deberían alertar? Nos debería alentar, por ejemplo, que tengamos cambios repentinos en el lenguaje, ¿cierto? Pérdida de fuerza o sensibilidad de alguna parte del cuerpo, que nos duela constantemente la cabeza y no hayamos visto eso, ¿cierto? Problemas de memoria que nos afecten nuestra vida diaria o cambios de conducta importantes, ¿cierto? En poco tiempo, temblores, ¿cierto? Alguna lentitud de los movimientos, son síntomas y signos que nos tienen que ayudar y tendríamos que ir a consultar con un neurólogo. ¿Y qué hacen ustedes llegando a la persona a la consulta? ¿Cómo diagnostican? ¿Cómo pueden saber que esos olvidos están dando señal de algo? Hacemos muchas cosas y tenemos muchas herramientas, la verdad, pero en gran parte es la entrevista, el examen físico, ¿cierto? Nos apoyamos a veces de algunos exámenes, pero en conjunto con el examen físico y la historia que nos cuentan ustedes, nuestros pacientes podemos llegar al diagnóstico. Porque hay unos test de memoria que también suelen hacer algunos. Exactamente, hay test de memoria que nos pueden ayudar en el fondo a ver cuál es el perfil de deterioro cognitivo que tienen las personas. Bueno, te damos las gracias, Dominique Lister, neuróloga del Centro de Neurociencia de Clínica Universidad de los Andes. Ayer fue el Día Mundial del Cerebro. Presten atención entonces a cómo está funcionando el cerebro. Ese es el mensaje final, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, que estén bien. Chao, doctora, gracias. Chao, chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bandas tanto nacionales como argentinas, algunas brasileñas, editaron los discos más populares de sus carreras, las que traen los hits más exitosos de sus trayectorias, y esto sirvió para expandir el rock en español, ¿no es cierto? 40 años entonces se están cumpliendo de toda esa generación. ¿Cuáles son esos discos que marcaron esa era? Es lo que nos trae Claudio Vergara hoy día. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día. Hola Cecilia, hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, acá haciendo recuerdos. Haciendo recuerdos, los auditores engancharon mucho, acá haciendo muchos recuerdos. Ahora, era bien cierto eso, la tele, la radio, los cassettes en esa época, el Festival de Viña, todo se tapó de estas bandas de muchachos jóvenes, quizás sin tanta historia y trayectoria, que fueron íconos de esa época.
Sí, eso pasó efectivamente hace 40 años. Venían un poco antes, por supuesto, antecedentes como los de Charly García, los del grupo Virus. Los propios Prisioneros habían editado La Voz de los 80 a fines del año 84, pero la explosión masiva cuando se consolida el fenómeno es el año 86, donde las bandas lanzan sus discos esenciales y donde se genera algo que en Latinoamérica no había sucedido tanto. Quizás podía un poco uno semejarlo a la nueva ola, a que los ídolos de los jóvenes fueran gente que cantaba y que hablaba en su idioma, que cantaban en español finalmente. Eso no era algo tan común y pasó con el rock latino, que finalmente los pósters de las piezas de muchos jóvenes empezaron a ser Jorge González, Gustavo Cerati, Federico Moura de Virus, Charly García, Pedro Aznar, la gente que estaba en el barrio finalmente. Y eso fue súper revolucionario porque además lo hicieron con una música de mucha calidad. Los discos que salieron del año 86, y los vamos a ir repasando, son discos no solamente de grandes éxitos, sino que también discos de mucha calidad, muy bien hechos, muy bien producidos, con grandes letras. Son un fenómeno de época, yo consideraría casi irrepetible. Por algo la gente es tan nostálgica con ese momento. Después no se volvió nunca más a generar algo tan parecido. Por ahí en los 90 hubo algunos atisbos, pero me parece que el rock latino de ese año 86, que siguió el año 87, muy presente en el Festival de Viña, en los programas de televisión, vivió un momento totalmente icónico durante esos días. Es bien curioso el fenómeno, y de hecho la Cecilia me preguntaba, ¿Sui Generis entra? No, es antes, pero yo creo que ahí esa influencia que se dio con el fenómeno del rock nacional, como se conoció en Argentina, termina siendo un germen para todo esto, porque por motivos de la dictadura que prohibió la música en inglés, sí, en Argentina salieron muchas bandas y eso hizo que la música en español se empezara a posicionar en Argentina y luego en todo el continente. Claro, o sea, fue a partir de la Guerra de las Malvinas que la dictadura en Argentina, de alguna forma, y los propios organismos que tenían que ver con el manejo de la radio y de los medios de comunicación, impiden pasar música en inglés, que era la música más popular en ese momento en Argentina, la música de Queen, de Electric Light Orchestra, de Supertramp, eran grupos que sonaban muchísimo, y a partir de ahí empieza a sonar otro tipo de música a partir del año 82. Había que llenar esas parrillas musicales, pues. Imagínate con Serú Girán, con Nito Mestre, con Juan Carlos Baglietto, con Virus, con los Twist, con todo ese grupillo, y empiezan a sonar de alguna forma muy presente y empieza a contagiar a lo que es Chile también. Chile, que por supuesto vivía también una dictadura absolutamente opaca en términos culturales, empiezan a surgir grupos que tenían que ver con responderle a esa dictadura, como Los Prisioneros, Viena, que nombraba ahí el auditor también, Aterrizaje Forzoso, etcétera. Todos grupos que marcaron una época y hasta el día de hoy los recordamos. Ahora, tú decías, ¿cuáles son los discos, ¿no es cierto?, que marcaron esa era lo que nos proponías revisar, ¿no? Y partamos por la banda que quizás decíamos recién, la más representativa de esa onda del rock latino en Chile, Los Prisioneros. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. ¿Qué tiene el elemento adicional, Claudio? Que se las arreglaban para sonar de todos modos, pese a todos los palos y censuras que hubo de por medio. Claro, bueno, habían sido, recuerdan esa anécdota, fueron sacados del aire en la Teletón del año 85, por TVN en particular, cuando no decidió emitirlos, porque bueno, eran una banda que por supuesto era súper incómoda, pero con el disco Pateando Piedras, que sale en el año 86, hace 4 décadas, Los Prisioneros se consolidan como la mayor fuerza musical de Chile. Ya no había mucho que hacer con ellos en términos de prohibirlos, censurarlos, porque la gente los escuchaba, los seguía, pasaron de ser un grupo que tocaba en lugares más pequeños, en circuitos universitarios incluso, a tocar en el Estadio Chile, a tocar en recintos más grandes, a sonar ya definitivamente en algunas radios que se permitían tocar a Los Prisioneros, a aparecer en los grandes diarios, en los medios más establishment de esa época, y con este disco que es Pateando Piedras, donde está El baile de los que sobran, Muevan las industrias, ¿Por qué no se van? También ¿Por qué los ricos? Los Prisioneros eran masivos, sonaban de otra manera distinta a La Voz de los 80, que fue el primer disco, sonaban de una manera un poquito más sintética, usando teclados, máquinas de ritmo, pero no en ningún caso dejaban de lado su perfil más social, seguían hablando de los marginados, seguían hablando de la gente sin oportunidades propias de ese tiempo, su ética de alguna forma no la traicionaban, pese a que estilísticamente empezaban a dar señales de ser un grupo ya
distinto en términos creativos. Pero este disco, Pateando Piedras, donde viene esta canción, El baile de los que sobran, es absolutamente emblemático, y El baile de los que sobran es un himno latinoamericano a esta altura, que suena en todas partes como símbolo de cierta resistencia juvenil. Ahora, la otra banda que decíamos que marcó tanto esa explosión es, sin lugar a dudas, Soda Stereo. Somos cómplices los dos. Al menos sé que uso porque amo. Ahí está Gustavo Cerati con este disco que es Signos, que es el disco del año 86, el disco que también consolida a Soda Stereo como un grupo masivo y como un grupo referente de la cultura latinoamericana, con canciones como Prófugo, Cerrito, por supuesto Persiana Americana también, y de alguna manera los confirma porque son un grupo que Soda Stereo siempre abrazó la masividad, siempre quisieron ser masivos, ser conocidos, ser una banda que sonara en radio. De hecho, después, en el año 87, están en el Festival de Viña del Mar, muy por supuesto, a pesar de Los Prisioneros era la banda que debería haber estado en ese año en el Festival de Viña del Mar. No está finalmente, está en otros grupos chilenos, está Soda Stereo, pero finalmente Soda Stereo es la banda que con su estética, con su discurso, con su manera de cantar, con sus canciones, copa los medios en Chile, la radio, la televisión. Venía mucha televisión, venían a estelares como Martes 13, y se pasearon sin ninguna clase de problema por nuestros medios, con una muy buena obra. Además, la obra de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio es una obra muy rica en términos creativos, así que por ese lado, Signos, que dicho sea paso, Signos, que salió en el 86, es el primer CD de la historia de Argentina, es el primer disco compacto que aparece en Argentina, y eso también tenía que ver con cómo sonaban, lo bien que sonaban. Fíjense qué divertido que hablemos del disco compacto, que ya desapareció también. Y ya en esa época el disco compacto era futurista, era vanguardista. Claro. Decir disco compacto del año 86, ¡wow! Era una cosa así ya, pero de otro planeta. Increíble cómo sonaba, no era el cassette, no había que dar vuelta a la cinta finalmente. Oye, es Así llamativo que todo de Signos, porque claro, aquí ya se define además una sonoridad y un estilo por parte de Soda Stereo, que ya venía antes. Uno se acuerda del primer disco, el Soda Stereo, que fue de antes, del 84, y ahí todavía hay una búsqueda, porque ahí hay canciones como Trátame Suavemente, que uno dice wow, que es de Daniel Melero, pero también está Mi novia tiene bíceps, que era como un poquito más de chunga, era como que todavía no había un estilo, pero ya en este periodo posterior ya empiezan a definir un poco la sonoridad y lo que iba a hacer Soda Stereo, y después Gustavo Cerati para adelante. Sí, de hecho es como el disco que instala el sonido de Soda Stereo. Signos, No existes, son canciones que de alguna manera están en el imaginario y en la genética creativa de Soda Stereo. Y también en cómo creaba Gustavo Cerati. Fíjense, Gustavo Cerati siempre decía que este disco había sido producto de los excesos, de un periodo muy excesivo en su vida, muy vinculado a las drogas, y por ende dormía poco, se levantaba a hacer letras de un momento a otro, se levantaba en la madrugada, y este disco prácticamente lo escribió de un solo tirón, o sea, lo escribió despertándose, y escribió las letras de un momento a otro, y así le resultó muy fácil. Soda Stereo era un grupo que venía del mundo de la publicidad, habían sido estudiantes de publicidad, por tanto sabían mucho cómo enganchar con ciertas frases y ciertas palabras muy llamativas en sus canciones, pero Gustavo Cerati hizo este disco muy rápido y fue uno de los discos, junto con Canción Animal, junto con algunos, los más ilustrados en Soda Stereo, consideran que es uno de sus discos más emblemáticos y de los mejores también, ¿no? Acá se dio eso, que era argentino, que en Soda Stereo en Argentina era el grupo de los chetos, era el grupo de cuicos. Totalmente chetos, sí. Acá en Chile también se dio un poco eso con Los Prisioneros y Soda Stereo, ¿no? Un poco, porque en el sentido de que, de hecho yo he conversado con muchos periodistas de esa época que trabajaban en ciertas revistas, Super Rock y revistas de la época de los 80, y cuando tenían pauta y decían ¿a quién ponemos en portada? ¿A Soda Stereo o a Los Prisioneros? Bueno, se inclinaban por Soda Stereo porque estéticamente se veían un poco mejores, se veían un poco más sofisticados, más vanguardistas, más conectados con el mundo europeo. Y claro, lo otro era mucho más chileno, pero era distinto de alguna forma. Entonces se daba esa rivalidad que también siempre la usó gente como los propios Prisioneros, Jorge González también, que después con el tiempo fue reculando un poco Jorge González y terminó reconociendo que no solamente, y lo decía Jorge González, lo decía en tono de broma, no solamente ellos eran más bonitos, Gustavo Cerati, los propios Soda Stereo, sino que también eran una gran banda, sonaban increíble, y eso Jorge González lo ha reconocido y lo reconoció con el tiempo, pero en su tiempo se daba esa rivalidad entre los que le gustaban Los Prisioneros, que eran un público bastante más popular,
bastante más crítico, si se quiere, y la gente le gustaba Soda Stereo, que era el grupo que aparecía en la tele, en el Festival de Viña, que era el grupo que perseguían las niñas de esa época. Era otra dinámica, otro código. Vamos a Brasil, Os Paralamas de Sucesso. Todo dia o sol da manhã vem e lhes desafia. Qué gran banda era Paralamas do Sucesso, que fue la génesis de Paralamas después. Sí, pues qué temazo, Halagados, ahí, que es un tema que también contó con su traducción, por supuesto, del portugués al español. Eran una suerte de banda que quería mucho emular a The Police, sonar con ese reggae, con esa variante más cadenciosa de la música. Y este disco que sacan en el 86, Selvagen, que es un disco donde viene Halagados, es un álbum que de alguna manera mezcla el ritmo más profundo de Brasil, el ritmo negro, el ritmo bailable, con el ritmo más pop. Y también abre la música de Brasil, que es una música tan ombliguista, si se quiere, que se mira tanto a sí mismo, que no necesita, es autosuficiente, no necesita tanto otros mercados para rendir. Abre en los años 80 el rock de Brasil hacia otras latitudes, en particular Argentina. Paralamas en Argentina es una banda tremendamente popular, es una banda muy, muy popular, muy exitosa. En Chile también lo fueron, han estado varias veces en Chile, han seguido viniendo a Chile, de hecho. Bueno, su cantante Herbert Viana, hace un par de años, hacía bastante tiempo, sufrió un accidente, recordemos que lo dejó en silla de ruedas. Vino un momento de la Teletón también en su momento el cantante, pero es una banda que siguió dando que hablar, y el año 86 es el momento donde explotan también en toda Latinoamérica y se da a conocer una canción como esta que acerca la música de Brasil hacia el cono sur. Seguimos y vamos de nuevo a Argentina con una banda que ya la nombramos varias veces desde la mañana, y hablo de Sumo. Dale, dale con el look. Pero no La gente se acuerda mucho de Sumo porque es una banda muy particular, liderada por un personaje total. Por un personaje que excede a la música, Luca. Sí, además, pues, nace en Roma, se va a vivir a Escocia, es compañero del príncipe Carlos en el colegio, un tipo adinerado, un tipo privilegiado, hijo de diplomáticos, y se viene a Argentina a vivir una vida totalmente desarrapada, una vida totalmente en otra órbita, y se transforma en ícono de ese rock arrabalero, callejero, contextario. Es un grupo totalmente único, Sumo. Uno lo escucha hasta el día de hoy, uno no encuentra nada que pueda sonar como Sumo. Yo creo que por eso la gente tiene hasta el día de hoy un recuerdo de Sumo súper fuerte, además por ser una banda que sus conciertos eran muy intensos. Se presentaron a principios del año 87 en la Quinta Vergara, en un concierto donde estuvieron compartiendo con otros artistas latinoamericanos y chilenos. Por ahí cuentan la anécdota que Luca Prodan se fue a pescar al puerto y no lo encontraban nunca, tenía que empezar el concierto y Luca Prodan andaba pescando y llegó después totalmente sucio y con cualquier ropa. Y bueno, Luca Prodan es un tipo que le dio esta impronta a Sumo con el disco Llegando los Monos, este disco del 86, donde vienen los viejos vinagres, que es un disco emblemático. Fíjense que Llegando los Monos, que es un nombre que caracterizó la carrera de Sumo, es como ellos anunciaban los conciertos. Cuando Sumo era una banda muy underground, muy alternativa, no tenía mucho plata para poder pegar afiches y hacer grandes campañas publicitarias, y ellos simplemente hacían un cono con el diario, hacían un cono como si estuvieran llamando a una reunión. Iban por los balnearios de Argentina diciendo llegando los monos, y eso era el aviso de que llegaba Sumo a ese balneario y de que finalmente iba a haber un concierto de Sumo. De ahí nace esta frase, llegando los monos, que bautiza este disco del año 86, donde vienen canciones como Viejos Vinagres y como otras también. ¿Sabes cuál recuerdo mucho? No sé de qué álbum es, La Rubia Tarada. También, sí. Bronceada, aburrida. Bronceada. Sí. O Estallando desde el Océano, que muchos dicen que la mejor canción de Sumo, si la podemos escuchar un poquitito, que también viene de esta. Ahí está. She had my head on a platter with a sweet and sour sauce. She was riding in her car, I was riding on my horse. Neck and neck along the road. Well, I had nothing left to hide, so what the heck? Firefly cars, women rushing past. The road was long and the race was fast. Es cierto que esto es rock and roll, y es cierto que la sonoridad es totalmente distinta al resto. Totalmente, sí. Mientras los otros querían sonar muy sofisticados, porque claro, las bandas argentinas tenían como faro el rock inglés, grababan en Nueva York. Charly García se fue a grabar a Nueva York, a hacer un disco con Pedro Aznar, que después vamos a hablar de él. Lo de Sumo sonaba muy
tenía un sonido muy rudo, tenía un sonido post-punk, pero era también muy latinoamericano, era muy argentino también, era muy bonaerense, era muy urbano, era muy rabioso. Entonces, por ese lado, gracias al bajo de Diego Arnedo, la presencia de Roberto Petinato también en el saxo, era una banda muy particular que mezclaba muchas cosas, pero sobre todo la personalidad de Luca Prodan, que, bueno, murió, todos sabemos, tan tempranamente a los 34 años. O sea, murió en pleno fenómeno. En pleno fenómeno, claro, absolutamente. En su pico absoluto, con Sumo pudiendo dar mucho más, pero murió en el momento absoluto del año 87, en el momento absoluto de fenómeno de Sumo, de éxito. Y nada, deja este legado de una banda que después se divide en Divididos, en Las Pelotas, en otras bandas argentinas que también dieron mucho que hablar, sobre todo en el rock de allá de Argentina. Dividido me gustaba mucho a mí. Bueno, sigamos. Divididos, buena banda. Volvemos a Chile con UPA. Estoy en el cielo, escalo tu cuerpo y subo del nuevo. Cuando me olvido que estoy en el cielo, escalo tu cuerpo y subo del nuevo. Si no estaban los prisioneros, Claudio, este era el número 1 del fenómeno, ¿no? Bueno, de hecho hay una gran anécdota, una gran historia que se cuenta en un reciente libro que apareció de UPA, de cómo cuando el año 87 el clamor popular pedía a los prisioneros en Viña. Por supuesto que el Festival de Viña, en manos de TVN, no quiso que los prisioneros estuvieran en el Festival de Viña por el eventual peligro que podía simbolizar que la banda estuviese ahí. Entonces la lista del sello EMI empezó a correr y los siguientes en la lista eran UPA, y se invitó a UPA al Festival de Viña. Pero la gente del Festival de Viña no creía que a UPA le iba a ir bien, creía que era un grupito más bien universitario, más bien de tocatas más acotadas. De hecho, Eduardo Rabani, que era el director del Festival de Viña, un hombre todopoderoso en esa época en términos de televisivo, en una reunión les dice: ustedes no sé por qué vienen a Viña, lo único que les recomiendo es tocar 2 temas e irse. Les va a ir como las... y ahí lanza un improperio, digamos, y hagan la corta, por favor, para que no los pifien. Ese fue el consejo de Rabani cuando UPA se presenta en el Festival de Viña del 87, que fue una presentación súper accidentada porque históricamente la gente de UPA ha reclamado que no los trataron muy bien, los pusieron un poco de relleno, los empujaron prácticamente al escenario, las condiciones técnicas no eran las mejores, los sacaron al sacrificio, no los pifiaron, pero sí finalmente fue una respuesta tibia la que obtuvo UPA en ese Festival de Viña en el 87, donde de alguna manera se ven empujados a participar ante la ausencia de los prisioneros, que debería haber sido el gran grupo que habría estado, en términos populares, porque UPA también era un muy buen grupo. UPA es un excelente grupo. Su disco UPA del 86, que es el que estamos revisando, es un gran disco de New Wave, de música pop un poquito más sofisticada y sintética. Fíjense que, tanto así que el disco de UPA, el primero, el que estamos ahora comentando, llamó la atención de Robert Smith, de The Cure. Como Pablo Ugarte, uno de los líderes de UPA, enterado de que Robert Smith iba a estar en Argentina a fines de los 80, viaja a ver un show de The Cure, el show en el Estadio de Ferro de The Cure en Argentina, y en una conferencia de prensa le entrega el cassette de UPA, el primer cassette de UPA, a Robert Smith. Y Robert Smith lo recibe muy gentilmente. De hecho, toda la conferencia de prensa, Robert Smith deja el cassette de UPA en un costado del micrófono y habla, y el cassette de UPA se ve en ese momento. Y después, mucho tiempo después, a las oficinas de EMI Chile, que es el sello de UPA, llega una carta de Robert Smith firmada por el propio Robert Smith de The Cure, agradeciendo el cassette de UPA y diciendo que le había gustado mucho escucharlo y que le había parecido una canción y un disco muy muy divertido, sobre todo una canción que se llama Las masas son gente, que es parte de ese disco y ese cassette. Esa canción. Una historia que contar. Los notables también tienen ropa que lavar. Oye, las masas. Esa fue la canción que le gustó a Robert Smith de The Cure. Es que es muy buena esa canción. Y sí, quedó flechado con ella y le agradeció a UPA este regalo. Y eso, bueno, tiene hasta el día de hoy trascendencia de un grupo como UPA, cuyos miembros siguen muy activos, que es un grupo que aún se recuerda mucho, y es un grupo que, claro, el fenómeno de los prisioneros es tan apabullante que queda un poco opacado, pero me parece que UPA es un grupo que merece un gran lugar en la historia del pop chileno de esos años, muy muy buenos.
Seguimos, Claudio, ¿te parece revisando estos fenómenos del rock latino? Recordemos la explosión del rock latino que comienza en el 86 más o menos, casi 40 años atrás. Seguimos con otros argentinos, los Enanitos Verdes. Parados sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor. Los Enanitos Verdes, junto con GIT, que también los vamos a revisar, por supuesto, son de esos fenómenos que en Chile pegaron mucho, son de esos fenómenos que en Argentina tuvieron resonancia, pero en Chile fueron realmente increíbles. Sí, en Chile se escuchó muchísimo Los Enanitos Verdes, son una banda que hasta el día de hoy se recuerda mucho, con mucho cariño. Bueno, su líder, su cantante Marciano Cantero, falleció hace un par de años y eso ha impedido que la banda de alguna forma siga vigente. Han fallecido algunos integrantes del grupo y eso ha mutilado de alguna forma su posibilidad de proyección en el presente. Pero es una banda que en un principio era muy quitada de bulla. Los Enanitos Verdes tenían una pinta, un look que distaba mucho, por ejemplo, de Soda Stereo, de Virus, que decir, de Luca Prodan. Podríamos definirlo como que eran Mateitos. Podríamos definirlo que eran como más ñoños. Eran como Mateitos, sí. Eran como un poquito ñoños, eran como con lente, bien peinado. Uno solo tenía lente, no exagero. Tranquilito, claro. Marciano Cantero, sí. Sí. Sí, no, pero la propuesta en general era así. No eran los locos, eran de Mendoza. Se nota que eran de Mendoza. Eran de Mendoza, exactamente, claro. Se notaba. Y por algo también pegaron acá en Chile. Pero los Enanitos Verdes también, siempre los periodistas argentinos dicen que ocupan un lugar un poco más humilde dentro de esa camada de bandas como Soda, etcétera. Pero acá en Chile me parece que son dentro de los que están en lugares de avanzada del impacto que genera el rock latino con el disco Contrarreloj, que es el disco del año 86, donde viene La Muralla Verde, Tus Viejas Cartas, Simulacro de Tensión, y es un disco que produjo Andrés Calamaro. Ojo, que Andrés Calamaro tuvo un ojo ahí también en ese momento Andrés Calamaro participaba muy activamente de la escena rockera argentina, tuvo un ojo para trabajar con ellos y encaminarlos hacia un éxito que explotó en toda Latinoamérica. Es así. Estos otros, fíjate que yo creo que en Argentina no fueron tanto como acá, pero acá en Chile pegaron muchísimo. GIT. Sí. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Que básicamente son los músicos de Charly García, ¿no? Los músicos de Charly García, que ya habían venido con Charly García en las primeras visitas de Charly a Chile en los años 80, a principios de los 80. Y es un grupo, claro, que en Argentina siempre fue mirado como el grupo que salió del riñón creativo de Charly García, sesionistas, que de alguna forma hicieron una música como para aprovechar el vuelo del boom latino. En Argentina se mira a GIT siempre con cierta distancia. Con el tiempo se ha ido recuperando un poco el amor más por GIT, pero siempre se le miró con cierta distancia. Pero en Chile sonaron mucho, tuvieron una vocación radial muy amplia. Este disco, que es el disco GIT Volumen 3, que por supuesto es el tercer disco del año 86, es un disco que produce Gustavo Santolaya. O sea, fíjense que tenían la batuta de un productor que después se transforma en ganador de Oscar y un tipo tremendamente consular dentro del rock en español. Pero es una banda que, claro, que emulaba mucho a la New Wave, a The Police, a los grandes artistas del mundo anglo, pero tuvo en este año 86, con Es por Amor, con este tipo de canciones, un gran año donde sonó por todos lados, también en particular en Chile, donde siguen tocando, siguen viniendo, van a venir a fin de año, de hecho, en un proyecto solamente con Alfredo Totti y Pablo Guyot, que los va a unir en una nueva vida de GIT. GIT sigue por acá. Son como GT ahora. Sí. GIT. Sí. Guyot y Tot. GIT. Willy Turri no está en ese tándem, sí. Vamos, que nos quedan poquitos minutos. Sigamos con Aterrizaje Forzoso. Estos sureños me encantaron. Ahí podríamos haber elegido también a Viena, que ahí lo mencionaba el auditor al principio en el contacto por WhatsApp. Pero Aterrizaje Forzoso es una banda interesante, porque claro, muchas universidades en Chile fueron semilleros de artistas y músicos que surgieron en esa época. Y en este caso, en la Universidad Austral surge el núcleo fundador de Aterrizaje Forzoso con Germán Céspedes, con Jaime Feinberg, y es un grupo que surge de el amor por el rock progresivo, por vanguardias un poquito más complejas en términos sonoros, pero hacen una música también, un pop muy sofisticado y un pop que
dentro del nuevo pop chileno de esa época destacó mucho con canciones como Solo un sueño, por ejemplo, que les permitió salir de gira por todos lados, tocar en todas partes. Son una banda que destacó mucho con esas canciones, Despertar sin ti, Chica caribeña también, canciones que fueron hit de esa época, y junto con Cinema, los propios Viena, Valija Diplomática, forman un tándem súper interesante de bandas que tuvieron su momento en esos años. Después muchas han intentado recuperarse, pero son bandas muy epocales, muy de ese periodo, y suenan como esos veranos de los 80 propios de ese diseño. Ya, y vamos cerrando con Charly García y Pedro Aznar. No puedes ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor. Teníamos que por supuesto cerrar con Charly, que es como finalmente como un poco el padre de toda esta camada. Aunque Jorge González nunca le compró mucho a Charly García, ¿no? Increíble eso, ¿eh? Sí, nunca le compró mucho. Hay entrevistas míticas de Jorge González en los 80 donde lo trataba de que se creía gringo, de que quería copiarle a los griegos, de que era un tipo detestable. O sea, Jorge González nunca le compró a Charly. Encontraba que se subía a todas las modas y que no era valioso en términos creativos. Pero este disco, Tango, con Pedro Aznar, que lo hacen en Nueva York, mientras ellos están en Nueva York, hacen este disco de manera muy rápida, lo graban en apenas una semana, y es todo finalmente el tándem creativo de sintetizadores, percusiones, cajas de ritmo, programaciones, guitarras, bajos, baterías, todo lo que finalmente sabían tocar como multiinstrumentistas. Ambos lo plasman en este disco que tiene esta canción Hablando tu corazón, que muchos han asociado a la figura de Maradona, de hecho, porque sale justo el año 86, el año en que Maradona y Argentina ganan el Mundial de Fútbol en México. Han asociado mucho a la figura también de Maradona y de alguna manera está vinculada a él, Hablando tu corazón. Bueno, hemos hecho un muy interesante, entretenido y buenísimo recorrido por el rock latino, que está cumpliendo, digamos, 40 años de su momento de explosión, como dice Claudio. Ya quedan en el tintero un montón de otras bandas. De hecho, ya nos están escribiendo y dicen otra. No, claro, y que como no pusiste dividido. Bueno, ya. Están reclamando por Miguel Mateos por acá. Miguel Mateos, sí, por ejemplo. Mira, incluso hasta te diría los fabulosos Cadillacs, que lanzan su primer disco en el 86. Sí. También nos quedamos en deuda con los Cadillacs. Bueno. Así que Virus, que lanzó el 85, su disco debut. No pusiste a Virus. Esta columna no existe porque no estuvo Virus. Claro. Sí, oye, Claudio, bueno, no va a faltar la oportunidad. Gracias. Sí. Un abrazo, que estén bien. Chao. Chao, Claudio. Con tanta gente hablando a tu alrededor. Dame tu amor a mí. Te estoy hablando a tu corazón. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa. Con tanta gente hablando